tiene una relevancia importante, el Acuerdo de París, que es básicamente en el que estamos incluyendo todas nuestras metas, y finalmente el momento en el que está el país de todo el proceso de posconflicto, en el que realmente se empieza a constituir en el territorio también unas diferencias en las que tenemos que abordar el cambio climático. ¿Cuáles son los desafíos? Y pensando un poco cuál fue la meta que se trazó Colombia en el marco del Acuerdo de París, que es la contribución nacionalmente determinada. Esto viene de un proceso de varios años, que empezó más o menos en 2011 con la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono, donde con todos los sectores empezó a trabajar para definir cuáles eran sus emisiones y cuál era la proyección de emisiones que tendrían a 2030, y con esto cuál podría ser la meta que Colombia se plantearía a nivel internacional para contribuir a la lucha contra el cambio climático, siempre considerando evidentemente que tenemos unas condiciones diferentes a otros países, que nuestras emisiones puede que no aporten muchísimo frente a las emisiones globales, pero que sí tenemos una responsabilidad importante en temas de deforestación y frente a las proyecciones que tenemos de crecimiento económico en el país. Esta es la meta, ¿no funcionó? Esta es la meta que se acordó, digamos, para Colombia en el marco del Acuerdo de París. Fue la meta que se presentó como un compromiso internacional a 2030, que básicamente es reducir el 20% de las emisiones que tenemos proyectadas en 2030. Esto, digamos, que requiere un esfuerzo, a pesar de que es un compromiso que tenemos en 2030, evidentemente requiere un esfuerzo acumulado desde ya, una preparación de cómo realmente el país va a enfrentar el cambio climático y cómo desde los diferentes sectores vamos a aportar a esas metas de mitigación de gases de efecto invernadero. Y acá hay una oportunidad muy importante para todo el sector, para todas las empresas, de verlo no solamente como un cumplimiento de una meta que el país se ha puesto, sino realmente también como una oportunidad de mejorar procesos, de mejorar eficiencia energética, de aumentar competitividad, no solo a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Para esto se están generando diferentes instrumentos de política, diferentes arreglos institucionales donde el sector privado y la participación del sector privado es muy importante, y muchos instrumentos económicos y instrumentos financieros precisamente para permitirle al país afrontar y financiar las acciones que se desarrollen en cambio climático. Si bien la mitigación ha sido, digamos, como uno de los puntos centrales que siempre se han visto, no solamente a nivel internacional, sino también a nivel local, uno de los retos que tiene Colombia es la adaptación. Y si bien no tenemos una contribución muy alta a nivel global en emisiones, sí tenemos unos impactos que estamos sintiendo y que precisamente los mencionaban en la intervención pasada, y que en el mediano y largo plazo también los tenemos. Entonces, pensando en eso, Colombia se comprometió y planteó unas metas en adaptación que fueron voluntarias, pero también por la prioridad que el país le da a la adaptación a cambio climático. Y en este sentido es también cómo desde los sectores productivos, desde el nivel de política pública, pero también el nivel de sector privado, se empiezan a implementar acciones que realmente reduzcan la vulnerabilidad del país y que en el largo plazo realmente los impactos sean mucho menores en el territorio. Y evidentemente para esto, no sé dónde es este punto, allá. Y para esto, digamos que Colombia también se ha planteado cuáles son las necesidades, cuáles son esas medidas habilitantes que el país debe desarrollar para poder cumplir con su meta, pero también para facilitar la implementación de acciones de adaptación y de mitigación. Menciono solo algunas. Obviamente hay un tema de coordinación interinstitucional, pero también una integración de sector privado, público, y cómo se integra la sociedad civil a todo el proceso, digamos, que Colombia se ha embarcado en cambio climático. Financiamiento, cómo se generan nuevas fuentes de financiación, cómo se generan nuevas líneas de crédito que se están trabajando, digamos, con los bancos. Hay unas iniciativas con bancos muy interesantes para financiar actividades de cambio climático, tanto adaptación como mitigación, y esto es también como diferentes fuentes de financiamiento, pensando no solamente en recursos internacionales, pero también cómo las fuentes nacionales pueden empezar a cubrir acciones puntuales de adaptación y de mitigación. En el marco de esto y pensando en cómo Colombia realmente iba a contribuir y iba a plantearse esta meta, se empezó a desarrollar la política de cambio climático hace un par de años, más o menos en 2014. Finalmente fue acogida y adoptada por la Comisión Intersectorial de Cambio Climático, que es uno de los espacios de decisión que tenemos en este momento en el país, donde están sentados los ministerios al más alto nivel a tomar decisiones frente a cuáles van a ser las políticas y regulación que se vaya a dar en los próximos años, precisamente para facilitar la implementación de las metas. En este sentido nos planteamos 5 líneas estratégicas que ustedes pueden observar ahí,
que básicamente están enfocadas a temas rurales, a temas urbanos, a dos sectores, digamos, sin dejar por fuera a todos los demás, que es todo lo relacionado con desarrollo minero energético, bajo en carbono y resiliente al clima, y todo el tema relacionado con infraestructura. Planteamos digamos, una línea estratégica transversal, que es cómo todo el tema de manejo de ecosistemas y servicios ecosistémicos realmente puede ayudar a disminuir la vulnerabilidad del país en los diferentes sectores, pero también cómo pueden ser sumideros de carbono para reducir emisiones. Y tenemos unas líneas estratégicas, unas líneas instrumentales donde habla básicamente de cuál es la planificación que el país necesita y cuáles son los diferentes instrumentos de planificación en el mediano y largo plazo que deberían empezar a considerar cambio climático, cuáles son todos esos instrumentos económicos, incentivos económicos, instrumentos financieros que se requiere desarrollar en el país también para facilitar la implementación de acciones, y dos muy importantes, que está todo lo relacionado con educación y básicamente ciencia y tecnología. En este sentido, digamos que hay una oportunidad muy importante para el sector empresarial para hacer parte, digamos, de las metas que tenemos en este momento para apoyar el desarrollo de la Política Nacional de Cambio Climático y contribuir en esa meta que Colombia se ha enmarcado. Para eso estamos trabajando en dos aspectos. Uno es todo el sistema de monitoreo, reporte y verificación, que es el sistema que Colombia está desarrollando precisamente para registrar y poder hacer toda la contabilidad de las iniciativas que se tengan en el país y que, digamos, estén reduciendo emisiones, pero que nosotros como país seamos capaces de contabilizarlos. Entonces, todas las iniciativas que se están haciendo por parte del sector privado deberán estar ahí. Y también hay una iniciativa que es voluntaria, pero que están invitados todas las empresas que están presentes acá, y es precisamente el reporte de emisiones corporativo, donde se van a poder empezar a trabajar cuáles son las emisiones que se están teniendo por parte de las empresas, y con esto ver también cuáles son esas posibles opciones para reducir sus emisiones en el corto, mediano y largo plazo. Y para temas de adaptación estamos planteando también todo un sistema de monitoreo de adaptación, de acciones de adaptación, y hemos venido trabajando por otro lado en cómo realmente una empresa, un proyecto se ve afectado por lo que pueda, digamos, tener una vulnerabilidad en un territorio, pero también cómo una empresa al situarse en un territorio también aumenta la vulnerabilidad de un territorio. Para esto hemos venido trabajando con una guía precisamente para identificar la vulnerabilidad a nivel empresarial y que las empresas puedan tomar decisiones frente a cómo se van a ver afectadas en el corto, mediano y largo plazo. Eso está disponible, lo hemos venido trabajando con algunas empresas como piloto en el país, y creo que es una muy buena oportunidad para que las empresas empiecen a pensar cuál es la afectación que pueden tener en el mediano y largo plazo por variabilidad climática, en términos, por ejemplo, de fenómenos de la niña y niño, que realmente tienen un impacto muchas veces en las cadenas de producción y en todo el suministro de materias, de insumos, y por otro lado en el largo plazo también cómo se pueden ver afectadas por los cambios que haya en precipitación y en temperatura en el territorio. Estos son más o menos los avances que tenemos en el momento. Hemos venido trabajando en temas de mitigación de gases de efecto invernadero en el marco de la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono. Ustedes pueden ver ahí, hemos trabajado con los 5 ministerios, con cada uno de sus subsectores, identificando cuáles son esas acciones o esas medidas que en el largo plazo el país podría trabajar para disminuir sus emisiones, y por otro lado, teniendo en cuenta también los impactos que pueda tener el cambio climático en el mediano y largo plazo, también preparamos a los sectores para que los impactos y los costos de estos impactos sean mucho menores en este plazo. Acá venimos trabajando con 8 ministerios, si no estoy mal, también con los diferentes subsectores, identificando cuál es la vulnerabilidad que tiene un sector. Vemos que, por ejemplo, con la niña de 2010-2011, que creo que fue uno de esos eventos que marcó al país en términos de costos y de eventos, pues tuvo un costo de 11.2 billones de pesos. Todavía hay zonas y regiones del país que se siguen recuperando después de 7 años, donde el sector más afectado fue el sector vivienda y sector infraestructura, y digamos que eso es todo lo que genera en una cadena de producción. Entonces venimos trabajando también con cada uno de los sectores para identificar y reducir la vulnerabilidad del sector. Entonces, en este sentido, como les mencionaba, para nosotros es muy grato tener esta reunión, poder tener a tantas empresas reunidas pensando en cambio climático, pensando en cuál puede ser su aporte
no solamente en términos de un compromiso que el país se ha planteado, pero también en términos de cómo mejoramos la competitividad de las empresas a nivel nacional y a nivel internacional. Y en términos de adaptación, pues evidentemente el cambio climático va a tener una afectación y va a tener unos impactos en el mediano y largo plazo. También es cómo nos preparamos desde el sector privado para realmente reducir esos impactos y disminuir esos costos asociados. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias por la invitación. Cuentan con el Ministerio de Ambiente, con quien hemos, digamos, venido avanzando y liderando un poco los temas de cambio climático para seguir trabajando y poder definir hojas de ruta y trabajos coordinados. Muchas gracias. A continuación, el grupo Argos, con una representante de la Vicepresidencia de Sostenibilidad, María Marín. Bueno, queremos ante todo agradecer la invitación a formar parte de esta alianza. Para nosotros es un honor formar parte de iniciativas como estas que constituyen sin duda un llamado no solo a las compañías, sino a los individuos. En Argos creemos que nuestra responsabilidad trasciende la gestión de los impactos, como la responsabilidad de todas las empresas. Y trabajamos cada día por empoderar a nuestros grupos de interés, porque creemos que cada uno de ellos forma parte, sin duda, de la solución a una problemática global que tiene cada vez efectos más notorios a nivel local. Por eso venimos a compartir con ustedes nuestra estrategia ambiental, de la cual uno de los pilares es el cambio climático, para la cual hemos establecido unos indicadores muy específicos en los cuales trabajamos a través de soluciones